Bueno, buenas noches una vez más a cada uno de ustedes, a los que ya están presentes allí y también a los que van a estar también siguiéndonos o recibiendo este estudio a través de la otra plataforma que es YouTube. Y bueno, vamos a estar ahora continuando con una lección más. Bueno, dijimos que después de la transgresión vista por Eva, algunas acotaciones capaz ahí han salido, algunas preguntas. Qué bueno, es bueno hacerlo. También es dable de que se pueda tener esa disposición a poder ahondar o profundizar un poco más. También el estudio da para hacerlo, de eso se trata. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de la transgresión de Adán, ¿sí? Si ya vimos a la mujer, le tiramos con todo. Ahora vamos a ver al hombre. Agárrense. Como decía el puma, agárrense de las manos. Bien, para esto vamos a tratar de hacer un poco lo que es nuestra habitual forma de encarar el estudio temático, y siempre es importante poner una base, se podría decir, una base bíblica, o sea, un texto bíblico que nos pueda llevar hacia ello. Y vamos a ver a Jod, nuestro hermano Jod, en el capítulo 13, versículo 23, nos dice curiosamente algo que nos va a entrar o nos va a permitir entrar al tema de la transgresión de Adán. Dice, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Aquí Jod está pidiéndole a Dios que le examine y que le haga entender de qué manera transgredió. Y esto es una buena fórmula de hacer un acto se podría decir, de escrutinio de parte de uno. Se hace una autoanálisis delante de Dios y decirle, Señor, a ver, examíname. Lo mismo decía David, examíname. Entonces, es bueno decirle al Señor, capaz que he hecho transgresión y no me he dado cuenta, capaz que no me enseñaron sobre la transgresión, o capaz nadie me dijo de que esto era transgresión. Sí, recuerden bien que transgredir está bajo el contexto paulino, el contexto del apóstol Pablo, es construir, edificar lo que se destruye. Con ello también hemos visto de que el decirle a Dios, si Dios te dice sí y tú le dices no, eso es destruir también aquello que construye. Porque si Dios te está diciendo algo y si Dios me dice algo, pues tengo que hacerlo. Pero hay muchas formas de transgredir, es ir más allá, etcétera, etcétera. Pero aquí en esto vamos a hablar acerca de cómo es que Adán llegó al estado de transgresión. Sí, pero para eso, como les dije la otra vez, esta base que vamos a tomar ahora, o sea, estos son minutos de análisis, es una base para nuestro entendimiento de la doctrina, no solo del pecado, que también es transgresión, sino también la doctrina de la salvación. Es uno de los pilares, el entender la doctrina del hombre, o sea, la enseñanza del hombre. Entonces, para ello es importante
que nosotros tengamos que ir a la creación misma del hombre. Porque antes de que transgreda el hombre, hay cosas que no tienen que ver con la serpiente, porque él no tuvo el contacto con la serpiente. El contacto que lo tuvo es con Eva, pero antes de que transgreda Eva, hubo transgresión no evidenciada de una manera directa de parte de Adán, como ya lo habíamos visto, y esa transgresión tenía que ver con cómo le generó a Eva la frustración y la curiosidad, que es la teoría de la curiosidad. No sé si se acuerdan de esto, pero habíamos dicho de que cuando alguien queda frustrado, inmediatamente la curiosidad se repotencia. Y hoy es importante que podamos nosotros dar ese encuadre de lo que, cómo se entiende la creación del hombre, por qué y para qué Dios creó al hombre, y en base a eso es que vamos a ir ya desarrollando la transgresión, cómo se generó la transgresión en él. Primero, Isaías 43, 21, si ustedes tienen ahí Biblia, me imagino que sí, o en todo caso solamente es la referencia, pero en Isaías 43, 21 dice, este pueblo he creado para mí, y luego dice, mis alabanzas publicará. De hecho, que el sentido de decir este pueblo también toma sentido para decir el hombre, ¿no? O sea, a todo hombre o todos los hombres que conforman mi pueblo, aplica decirlo también, bueno, el deseo mío fue crearlos para que tengan pertenencia conmigo y que también me alaben. Ahora, pero si hay seres que alaban, ¿por qué quiere al hombre? O sea, ¿por qué al hombre, no? En primer lugar, porque aquí hay algo lo que conocemos nosotros como lo que es el contexto escénico. En el contexto escénico vamos a ir hasta Génesis y encontramos algo interesantísimo realmente. Ni siquiera es revelación, es solamente leer un poquito más claro. La revelación ya está dada, la palabra es esta, ya está revelada, así que no estamos diciendo nada nuevo, sino que estamos hablando o leyendo con más claridad. Capítulo 2, vamos a ver cómo, perdón, el capítulo 1, en el capítulo 1, versículo 26, miren este contexto, el contexto escénico del versículo 26 es muy interesante. Conocido porque ya se ha leído en diferentes formas. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza y señoré y pim pum pam, como decían acá. O sea, otra cosa. Lo que nos interesa es la primera parte. Interesa todo, pero esto es lo que vamos a tomar. Se dirá, pero sí, pero no, extraño. Ahí está, igual, se lee, ya está. Sí, pero hay que leerlo con este contexto. Imagínense, Dios comienza a recrear, a volver nuevamente las cosas en su orden, ¿verdad? Después de ese cataclismo que hubo en el mundo preadánico. Eso lo vamos a ver a continuación. Entonces hubo un cataclismo, la caída de Lucifer y tal, irrumpió sobre este cosmos y desordenó. Ahora, él va a recrear todo. La Tierra, o sea, el planeta, lo va a recrear. Y él comienza a hacer aquí, primer día hizo esto, segundo día, y tal. Y entonces llega el momento del sexto día. Y en el sexto día, ¿cómo les suena esta palabra? Hagamos. Entonces, es como que alguien está haciendo algo y de pronto se junta con ese alguien que está haciendo, pero por separado, me imagino uno haciendo acá, el otro acá, o capaz juntos y haciendo todo juntos. Y luego hacen un alto y dicen, bueno, ya,
¿Está todo listo? Ahora sí, hagamos. Más o menos así suena ese contexto. Dios hace esto y eso, aquello para los animales, por aquí, por allá, o en todo caso comienza a hacer los planetas, recrear todo, volver al orden, cuando de pronto dice, bien, ya está, listo, listo, hagamos. Se entiende que ya hay un diseño previo. Aquí no hay un decir, a ver, ¿qué les parece si hacemos al hombre? No, no, aquí dice hagamos, o es decir que hay un diseño. Entonces ahí es cuando nosotros tomamos en cuenta de que el hombre es un diseño previo. Por eso dice la palabra que estábamos predestinados. La palabra predestinación, predestino, significa primer diseño. ¿Sí? Es el primer diseño. ¿Saben por qué? Porque la predestinación o el primer diseño tiene que ver con hacer. Y eso se puede comprobar. Entonces, la predestinación, o sea, el primer diseño ya estaba hecho. Bueno, ahora sí, hagamos. Llegó el momento, ya está, en otras palabras, es como decir, ya está la casa, ya está el ambiente, ya está la luz, ya está el agua, todos los elementos que él va a precisar. Ahora sí, hagámoslo, vamos, dale, vamos a hacerlo. Lo hacemos. O sea, el diseño está bien claro que este diseño está hecho por el Hijo, porque lo dice primera de Colosenses. En Colosenses, iba a decir primera de Colosenses, una tremenda osadía. Colosenses, en el capítulo 1, versículo 15 al 17, lo dice, ¿no? Dice, porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito entre los muertos, pero dice que en Él, por Él, para Él, fueron hechas todas las cosas. Y sin Él, nada subsiste. Entonces alguien me dijo, sí, pero yo no soy una cosa. Toda la creación fue hecha, en otras palabras, es una forma de decirlo. Yo sé que no eres una cosa, pero para Dios somos parte de su creación, somos creación, así que es esto. Ahora, si hay seres que alaban, ¿por qué entonces quiere al hombre? El Salmos 8, versículo 4 al 6, dice algo interesante del hombre. Digo, ¿qué es el hombre? Para que lo visites, le has hecho poco menor que los ángeles, y aquí lo coronaste de gloria y honra. Es lo que tenía Adán, gloria y honra. Ahora, el deseo de Dios para que pueda ser al hombre y por qué lo hizo, uno de los motivos es para que pueda ser pertenencia. No es más, pertenencia y luego alabanza. Este es el motivo por el cual, uno de los motivos fuertes, esenciales, por qué Dios hace al hombre. ¿Pertenencia en qué sentido? A la imagen y semejanza. O sea, la imagen y semejanza va a traer pertenencia. Si pudiera decir yo, a ver, ¿a quién le pertenece ese niño que se va a sentar ahora ahí con su... Entonces, ahí van a reflejar rápido qué cosa, imagen y semejanza. Por ahí él va a decir, se parece. Otro va a decir, no, él es el vivo retrato de su papá cuando era niño, ¿no? Otro va a decir, no, no, esa es la madre, capaz que, no sé, así era la madre. O otro va a decir, no, es el abuelo, ahí está el abuelo. O sea, le van a poner imagen y también semejanza, pero para ello tiene que haber pertenencia. Entonces, Dios hace al hombre para pertenencia, para que él pertenezca a Dios y al entorno de Dios. No para que se siente en el trono de Dios,
no para que sea Dios, Jehová Junior, no, sino para que puedas pertenecer a Dios y a su entorno. Y en ello, no esté ahí, que algunos creen que en el cielo van a estar y que los ángeles van a echar aire, porque no. O en el cielo no voy a hacer nada, ya que hice tanto en la tierra, o sencillamente vamos a estar de vacaciones allí. Un poroto, Miami Beach, no vamos a estar ahí con muchas cosas hermosas. No se trata de eso. No creo en el sentido bueno de poder entender que Dios quiera desarrollar con nosotros algo que está en su naturaleza. La naturaleza de él es activa. Solamente va a haber un tiempo del reposo, que será el reposo del Señor, pero eso no lo sabemos cómo será. Ahora, entonces Dios hace al hombre para pertenencia y también para su alabanza, para que le alabe. Ahora Ezequiel va a decir algo importante en cuanto al propósito de por qué el hombre fue hecho por Dios. Porque para entender la transgresión del hombre, hay que entender de qué naturaleza fue hecho. Entonces Ezequiel 22:30, alguien puede leerlo, a ver, ¿sí? Como que también participa. Sí, pastor, Sí, ya un segundo. ahí Ezequiel está. 22:30, ¿verdad? Dice así: Uh-huh. y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Ahí va. El deseo de Dios es encontrar o tener al hombre en el punto correcto, en el lugar correcto, en el tiempo correcto y haciendo las cosas correctas. Ahora, él busca un hombre para ponerlo en el vallado, que haga vallado el hombre y que lo ponga en la brecha. Hacer vallado implica de que va a transitar en la vida construyendo. Pero ponerlo en la brecha implica de que él va a estar puesto como un tapón en un hueco para que no filtre lo que pueda ser malo. Con otras palabras, Dios crea al hombre para bendición, para ponerlo como tapón para que no haya maldición en la creación. Entonces, Dios busca a alguien a quien ponerlo como bendición. Entonces, la pregunta que surge es, ¿quién hizo el hueco? Y sabemos que el que hizo el hueco se llama Lucifer. Porque así como nosotros hemos entendido la transgresión de Eva, mirando a la transgresión de la serpiente, a Adán hay que entender la transgresión de él mirando a Lucifer y su transgresión. Porque de esa manera entendemos el nivel del cual conduce a este ser a hacer caer al hombre. O en otras palabras, el motivo del por qué Lucifer hizo caer a Adán, que no fue para solamente fastidiarle el diseño y la obra de Dios. Ahora, imagínense, ¿tiene alguna razón humana de entender cómo es posible de que una hormiga pueda fastidiarle la vida a un cosmos? ¿Puede? No se puede. ¿Cómo puede ser posible que Lucifer se crea que Lucifer hace todo porque sencillamente quiere fastidiar a Dios? Es poner a Dios y a Lucifer en el mismo nivel. Los seres que están en el cielo
no piensan igual que nosotros. Nosotros dimensionamos demasiado a Lucifer como que si fuera él un Dios. Y él ni siquiera se puede comparar a Dios. Por tanto, en la razón, si uno en lo natural puede entender de que una hormiga no va a destruir un planeta, una hormiga, mucho menos un cosmos. No se puede. Entonces, ¿qué razón tendría Lucifer para hacer caer a Adán? O sea, ¿qué razón tendría Lucifer para hacer caer a la mujer? ¿Qué razón? Entonces ahí hay que tener en cuenta que no se trataba de Dios, sino se trataba de hacer algo que pueda interrumpir o como un acto propio, no digo de venganza, sino como un acto de hacer creer a los demás que él tiene el poder igual que Dios. O sea, la idea es que si yo te hago creer que Lucifer tiene tanto poder, entonces llega un momento en que lo ponen, lo empoderan a él como si fuera él la deidad. Y de eso se trata, el gran engaño. Por eso, él todo lo que hace es para mentir y engañar sobre ello. Porque como él transgredió, él es el primer transgresor, entonces él va a ir más allá del límite y caer en una tremenda insensatez. Se le llama el colmo. Entonces, Dios busca para poner al hombre como bendición en un agujero provocado por la maldición, por el mal. Recuerden bien o tengamos en cuenta que el mal, Dios, en la postura es que Dios lo hizo, pero como algo insustancial, como algo que no tiene sustancia, pero que tiene ley. La ley del mal genera atracción. Y esa atracción tiene que ver con el límite. El límite trazado por Dios y todo lo que está más allá del límite, hay una atracción insustancial llamado mal. Y el mal no va a aparecer si es que estás en la línea o si estás más allá de la línea, o en todo caso, antes de llegar a la línea o concéntricamente en Dios. Los que están concéntricos no tienen ni siquiera idea del mal, porque están en Dios allí. Pero van a conocer el mal, van a tener la experiencia con el mal a la medida de que su libertad sean atraídos a ese límite, como fue en el caso de Lucifer. Entonces Dios hizo a Adán para su gloria, para su alabanza, para ponerlo como bendición en la brecha. Recuerden, brecha es agujero o hueco que se abre, la abertura. Ese agujero es la maldición. Entonces, el hombre puesto allí es hecho para cubrir lo que este personaje abrió en la creación. Con la rebelión que él tuvo, entonces se abrió la maldición. En todo caso, hubo maldición en el sentido de la acción del mal sobre la creación. Y eso hizo de que él, al momento de ser arrojado a la tierra y que iba cortando en la tierra, eso lo dice Ezequiel, fuiste cortado por tierra. Es decir, que lo envió hacia abajo y cortaba la tierra, o sea, haciendo un tremendo abismo. Y allí fue depositado su lugar hasta el día de hoy, en que opera
debajo de la corteza terrestre, en su base. Ahora, si de hecho que antes que Adán fuese creado, había alguien quien cuidaba y administraba el planeta, es una pregunta, es el mundo preadánico. Recuerden bien, Dios hizo una recreación, se le llama componer la tierra, ¿sí? Él compuso la tierra, y componer quiere decir armar de a poco o poner las piezas. Entonces, la tierra, el planeta, ya el elemento tierra ya estaba hecho, porque Dios en el Génesis dice, descúbrase la tierra, no dice hágase la tierra, descúbrase la tierra. Y ahí es cuando recién pone el nombre al planeta y llamó tierra. Eso está en Génesis. O sea, quiere decir que antes de que se hiciese esa irrupción por la caída y hubo un cataclismo que las aguas cubrieron a todo ese planeta, y aún el mismo Lucifer quería contaminar el agua, pero el Espíritu de Dios no lo permitió, pero todo ese planeta se llenó de agua. Entonces, antes había un planeta y antes no era todo agua, sino que era lo que dice Ezequiel, un huerto. Es probable en más de una oportunidad se llega a esta suposición correcta de decir que el planeta tendría el nombre Edén, se le llamaba el Edén, y que no era solamente el huerto que se llamaba Edén, sino el planeta. Y tenía huertos, tenía montes, el planeta. Tenía también animales grandes. Entonces, en Ezequiel 28:13 dice, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. En Edén, en el huerto de Dios. No habla del Edén donde fue puesto Adán. O sea, ahí no está hablando de ese Edén. Si no está hablando, o sea, no está hablando de Génesis 2, versículo 15, donde dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. El huerto del Edén. No el huerto llamado Edén, sino huerto del Edén. Ahora, en el huerto de Edén, el huerto estaba en Edén. El huerto de Edén. O sea, el huerto estaba en Edén. ¿Por qué decimos que este planeta supuestamente se llamaba Edén, que significa deleite, y que probablemente estaba lleno de lindos lugares, planeta muy hermoso de árboles, montes? Y eso lo dice Ezequiel 31:8, versículo 18. Del 8, 31, versículo 8 al 18. Ahí, como nos podemos dar cuenta, lógicamente que no está hablando ahí en ese capítulo del faraón, sino del mismo Lucifer, que también tiene como nombre Satanás. Como cuando habló de Satanás, quien estaba poseyendo al rey de Tiro. Ahora, en el versículo del 9 al 31 de Ezequiel, de ese capítulo que le hemos mencionado, dice, y todos los árboles de Edén que estaban en el huerto de Dios, miren, y todos los árboles de Edén que estaban en el huerto de Dios.
Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí no dice el huerto se llamaba Edén, sino que había un huerto con árboles de Edén. Por eso formulamos ese planteamiento de que este planeta probablemente se llamara Edén y que fue creado por el Hijo de Dios. Esto fue hecho por el Hijo de Dios, ¿para qué? Para que este planeta sea la base del punto en la cual se desarrolla el conocimiento del Creador a toda la creación. Una vez más, a toda la creación y las creaciones. Ahora sí vas a decir, Roger, me rompiste el coco. No sé ahora qué estás hablando. En la Biblia no encontramos algún registro que nos indique que sea la única creación. Esta. Pero sí podemos evidenciar que a esta creación, entre las múltiples creaciones, esta creación es una de muchas. Hebreos capítulo 9, versículo 11 dice, es decir, no de esta creación. Entonces, si te dicen no de esta creación, ¿qué es lo que te da a entender? Que hay otra creación. O sea, fue diseñada, hecha y sustentada por el Hijo, esta creación. Esta creación fue hecha por el Hijo, que no se llamaba Jesucristo, sino se llamaba el Verbo. También era conocido como la diestra de Dios, según Juan capítulo 1, versículo 1 al 14. Como dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron creadas, hechas, y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vino su gloria como el unigénito del Padre. Casi similar con lo que dice en Colosenses. Ahora, en el texto que vamos a analizar, nos va a conducir a esta premisa de que hay más creaciones hechas por el Padre. Una vez más, esta creación es hecha por el Hijo, pero hay creaciones hechas por el Padre. Quisiera que leas en Juan 5:19, por favor. Esto es un texto interesante. Sí, Dice por así, favor. la autoridad del Hijo. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Bien. De cierto. Cuando dice dos veces así, de cierto, es porque lo que va a decir es sumamente veraz e importante. O sea, como para poder eh, despertar a una curiosidad sana, correcta. Y vamos a prestar atención porque ahí es cuando en el versículo siguiente dice lo siguiente, porque el Padre, o sea, dice que el Hijo hace lo que el Padre hace lo que ve hacer al Padre. Y en el versículo 20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y aquí dice, y mayores obras que estas
le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. En el contexto, este texto se ha tomado como pretexto, pero está interesante entenderlo de esta manera, porque el pretexto que se toma, quitando otro contexto o haciéndolo ir por otro contexto, es que yo voy a hacer mayores cosas que las que hizo Jesús. Porque él lo dijo, mayores cosas vosotros haréis. No hay ningún momento, dice, y mayores obras que estas tenga que ser yo. Y mayores obras que estas le mostrará. Dice, no está diciendo que yo lo haga. Entonces, no, hermano, si el Señor hizo resucitar un muerto, tú vas a resucitar 5, 3. No, si tú, si tú tuviste 12 apóstoles, tú vas a tener 24. Porque mayores va a ser, o sea, mayores. No está hablándole, no está hablando en ese sentido. Aquí está hablando de cosas que hace el Hijo o lo que hace el Padre. Lo que está diciendo, y en el contexto del propio texto, no tiene por qué fijarse en que se esté hablando al paralítico, porque me dirás, pero esto se está refiriendo al paralítico. Y como fue sanado, déjame decirte que no es así. El Padre no le va a mostrar al Hijo cómo sanar un paralítico. No tendría sentido. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, o sea, para llevar todas las enfermedades, para quitar el pecado y para traer sanidad. Se sanan los enfermos. Esto tiene que ver con la creación. El texto bien claro dice, hay obras mayores, cosas mayores, creaciones mayores. Esta expresión se direcciona a la creación u obra del Padre. Porque en Juan capítulo 14, versículo 28 dice, porque el Padre mayor es que yo. Entonces las obras mayores le corresponden ¿a quién? Al Padre. Ahora, las obras mayores son las obras de un mayor, o sea, el Padre, y el Padre le va a mostrar. Está hablando del tiempo futuro. Mostrará a su Hijo. Ahora, lo precioso de esto es que nosotros vamos a ser testigos de cómo el Padre sorprende al Hijo con obras que Él ha preparado para su Hijo. Creaciones sorprendentes. Esta creación es diseño del Hijo, pero el Padre también tiene lo suyo. Por eso David se agarraba la cabeza así como yo, con más pelo, con corona, y él decía así, no puedo, no, él no podía entender cómo Dios le podía mostrar cosas. Él dice, innumerables son tus obras, oh Jehová, en el Salmo 45. Dice, has aumentado. En el Salmo 104, versículo 24, dice, cuán innumerables son tus obras. Pero en el Salmo 45, dice, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas. Y luego dice, y tus pensamientos para con nosotros no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser contados. Job también decía así, en el capítulo 4, versículo 8-9, cosas grandes, inescrutables, maravillas. Esa palabra, cosas grandes,
inescrutables maravillas. Entonces, esta creación es la creación del Hijo. La creación del Padre, las creaciones. Ahora ya, pero ahí estás delirando, Roy, ya tú estás mal. Estás demasiado mal. Por favor, ¿cómo no vas a ver el hijo lo que el Padre hace? Porque Él es respetuoso de su Padre y Él no hace nada de aquello que el Padre no le diga. Él es Dios, ¿sí? Él es Hijo. Imagínense ustedes al Hijo siendo tan imprudente con el Padre. Seguro que el Padre le dice, hijo, yo sé que tienes omnipresencia, pero conmigo no funciona. Tranquilo, muchacho. Te voy a mostrar en su tiempo. Ok, papá. No te preocupes, yo no voy a estar tratando de saber qué cosa estás haciendo. No te preocupes. Porque para el tiempo será, el tiempo de Dios. Él va a mostrar, ay, qué cosa linda. Cosa linda. Vamos a volver a la creación del hombre. Entonces, para entender, esto es importante. El hombre fue creado para ser testigo. Para mis alabanzas, dice, para que publique mis alabanzas. ¿Viste? Dios quiere que yo cante. No, publicar las alabanzas no solo es cantar, sino publicar las alabanzas es declarar las maravillas del Señor. ¿Quién le va a contar a las creaciones de quién es Dios? Nosotros, los ángeles, nosotros, los hijos de Dios. Para eso te quiere Dios. Para que demuestres ese amor en esta y en estas creaciones. Ahora sabemos que Dios hace al hombre con libre albedrío. Lo hace con esta cualidad. Es una cualidad. El libre albedrío es se podría decir, un detalle muy importante. Y también no solo al hombre, sino que todo lo que es en función al hombre, la creación, esta creación, está sujeta al libre albedrío. Tiene libre albedrío, todo lo creado. Romanos capítulo 8, versículo 20 al 23, nos da a entender que la creación misma está sujeta a la vanidad de la humanidad y que esta se encuentra operando en la liberación. O sea, que él quiere ser liberado. Está ahí, expectante para una liberación. Porque el libre albedrío que tenemos hoy es un libre albedrío bajo una ley, la ley del pecado. Porque el hombre no eligió depender de Dios, sino depender de sí mismo. Esa es la transgresión del hombre, la transgresión de Adán. De poder decirle, no, yo no quiero depender de ti. Entonces, por la existencia del libre albedrío puesto en la creación y en el hombre, es que se puede tener libertad para elegir entre lo bueno o también lo malo. Es una forma de cómo mostrar esto, es muy claro. ¿Cuál sería el propósito de poner un árbol que contiene el conocimiento del bien y el mal? Para que sencillamente, ¿cuál sería el propósito? El sentido original, el cual el hombre eligiera depender de Dios o elegir la libertad de su propia opinión o criterio. O sea, ahí Dios probó, pero ¿para qué lo prueba el hombre? ¿Y por qué lo prueba?
primero el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Recuerden bien que eso es pertenencia. Entonces él tiene libertad, porque Dios es libre. Esta creación es una creación hecha por el Hijo con este detalle de libertad. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a entender que se tomó esta condición de tener libertad, pero que yo estoy con Dios no porque me coaccione Dios o porque me acondicione? O sea, si es que yo no te hago caso, me sacas del Edén. O sea, tengo que pagar alquiler. O sea, estoy aquí en el Edén, en el huerto, estoy de maravilla. Ahora, me vas a sacar. Entonces, para eso yo te tengo. No, Dios no estaba en eso. No quería eso. Dios quería que el hombre se acercara a él, pudiera depender de él, porque de eso se trataba, la libertad. Ahora, importante saber para la creación, para el contexto de la transgresión de Adán, es importante saber que así como la tierra probablemente significara otra cosa, o sea, tendría otro nombre, o sea, el planeta. Entonces, ¿cómo creó Dios la tierra? Si solamente fue una recreación. Porque recuerden, necesitamos saber el elemento del cual fue tomado el hombre, polvo. Porque ahí hay un detalle interesante que muy poco exploramos, que no nos permite entender muchas veces lo que hoy Dios, a través de su palabra y de la claridad que nos da su espíritu, lo podemos entender. Génesis capítulo 1 no habla de la creación, recuerden bien, sino que es una composición. Dios compuso la tierra. Isaías 45, 18, a ver, nuestra secretaria Mariana nos puede leer ahí. Como que se distrae también. Sí. Perdón la demora, pero las páginas están tan finitas de esa que se me pegan entre los dedos. 45, Isaías 45, 18, ¿verdad? Así es. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Ahí está. O sea, Dios creó la tierra y la compuso. O sea, lo creó. ¿Y por qué dice lo compuso? Porque sencillamente ese término, ese desfase, componer, hacer y componer, no solamente está hablando de que va él a hacer algo y luego va a empezar a llenarlo, sino diría, y llenó la tierra, como lo dice luego en Génesis 1. Sino que está hablando de componer es porque vuelve nuevamente a poner el orden. Y es por ello, dice que en él lo hizo y luego la compuso. Ahora, el elemento la tierra, que es de ahí de donde sale el elemento para ser creado el hombre, es importante que nosotros lo tomemos muy en cuenta, porque de esa manera nosotros vamos también a estar viendo acerca de en dónde fue creado el hombre y de qué manera fue creado. Entonces, para ello es algo que vamos a estar tomando también
una cita. Dice en 2 de Pedro 3:5, dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Una vez más, la tierra proviene del agua y por el agua subsiste. Ahora, imagínense el por qué ahora el Espíritu Santo cuidó el agua. Porque estaba cuidando el elemento por la cual luego el hombre, con el elemento que Dios va a trabajar para la formación del hombre. Entonces, va a crear ahora al hombre y dice, hagamos, como ya lo habíamos visto en el inicio, es una determinación para ya luego echar mano a esto. Entonces, el verbo, hasta ahí no se llamaba Jesús, ni Jesucristo, ni Mesías, no. Era el verbo. El verbo, entonces, él va a decir así, parafraseando. Bien, padre. Aquí está el diseño. Ahora vamos a crear. Vamos a formarlo. Entonces el padre le dice al hijo, a ver, está bien. Hijo, esta vez permíteme formarlo. Yo lo formo. Dame el diseño, yo lo formo. Yo lo formo con mis manos. Isaías 43:1. Isaías 45:11. Jeremías 51:19. Salmos 8:6. Salmos 138:8. Isaías 64:8, Isaías 44:2 habla de que Dios es el formador del hombre, de que el Padre es el formador del hombre. Entonces el Padre va a tomar del polvo de la tierra, en la tierra. Entonces el Padre va a tomar el polvo. Ahora, ¿alguien ha tomado polvo en su mano? Yo me imagino que cuando barres, encuentras el polvo fino, ¿verdad? ¿Qué puedes hacer con el polvo fino? Barrerlo y sacarlo de tu casa. Bueno, hay cosas que entender, que Dios a ese polvo, y imagínate, con el polvo hizo al hombre, solamente con el polvo, está hablando con la tierra, es el polvo de la tierra, dice. Es para entender de qué forma fue hecho Adán. La naturaleza de Adán antes de pecar fue otra. El pecado hizo en la naturaleza de Adán unas limitaciones que él no tenía, porque no había muerte. Entonces era tan liviano como el polvo, pero también era transitable, podía ir de un lugar a otro. Ahora, al hacerlo del polvo, el propio Padre, ahí viene el sentido de poder entender la palabra diezmo. La palabra diezmo significa, en el contexto espiritual, significa 10 dedos. O sea, obra de tus manos. Entonces el Padre va a hacer del hombre su diezmo, o sea, su obra, la obra de las manos. Por ello es que más adelante él establece que él es imagen y semejanza. Si yo hago, tú hazlo, porque eres imagen de Dios. Por eso es que se puso como un acto de mostrar la imagen y semejanza de Dios, un acto que refleja que somos hijos de Dios, es que diezmamos.
porque es lo que el Padre hizo. El diezmo del Padre es el hombre. La ofrenda del Padre es su propio Hijo. Por eso es que en nuestras reuniones, cuando hacemos nuestros actos de ofrenda y de diezmo, estamos replicando que somos la imagen y la semejanza de Dios. Entonces, el Padre va a formar con el diseño del Hijo y luego el soplo del Espíritu Santo va a infundir vida, aliento de vida en el hombre, en lo formado, en ese cuerpo formado. El Espíritu es el que sopla. Ahí los tres entran en acción. El Hijo, el diseño, el Padre lo forma y el Espíritu le da vida. El hombre no fue hecho con el sello de perfección. Dios lo hizo a la imagen y semejanza en el sentido de que es un diseño hecho por el Hijo. Pero en ninguna parte de la Biblia vas a encontrar que Adán fue perfecto. Como sí lo podemos encontrar en Ezequiel capítulo 28, versículo 12, cuando dice que el querubín llamado lucero de la mañana fue sellado con la perfección. Ahora, en 1 Tesalonicenses dice 5:23, de que el hombre tiene cuerpo, alma y espíritu. Y también lo puedes ver en Hebreos 4, versículo 12. Entonces el hombre hecho, soplado ya por el Espíritu Santo, que hace una cosa tremenda para darle vida. Era un ser espiritual el hombre, pero dentro de una materia llamado cuerpo, con la base hecha del polvo de la tierra. Entonces era espiritual, era un ser espiritual, como lo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Era un espíritu vivificante. Pero luego cuando él peca se convierte en un alma viviente. Entonces el espíritu ingresa al cuerpo por el soplo del Espíritu Santo, porque en Juan capítulo 6, versículo 63 dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y justo iba a comer carne. No estoy hablando de la carne que vas a comer más de un rato. Al momento de ingresar el soplo del espíritu, se forma el alma en el cuerpo. ¿Sí? O sea, es la carne y el espíritu. El alma es formado cuando el soplo del Espíritu Santo entra en el cuerpo. Entonces, ¿de qué manera vamos a corroborar lo que decimos? Hay algunos textos que nos aproximan a estas verdades. Respecto a que a cada elemento del ser llamado hombre, por ejemplo, alma, cuerpo y espíritu. Pero para poder entender lo que dijimos en cuanto a que el Espíritu Santo al momento de soplar se forma el alma, dice Ezequiel capítulo 18, versículo 4, por ejemplo, todas las almas son mías, ¿verdad? Como el alma del Padre, del Hijo, es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Quién peca? El alma. Ahora, el escritor Watchman Nee, en su libro El hombre espiritual, en la página 21 y en el párrafo 2, él va a coincidir con lo que estamos hablando, o él va a decirlo para referenciarlo a él. En el razonamiento de que el alma se forma cuando ingresa el espíritu, por el soplo del Espíritu Santo, al hombre Adán.
tal cual hoy lo estoy diciendo. Entonces, en los orígenes de esta creación, de la creación del hombre, hay que responder a este interrogante como ¿por qué del polvo de la tierra y de dónde fue tomado el polvo? Dijimos que del polvo de la tierra, porque sencillamente Dios va a mostrar que si aquello que es tan insignificante y hasta inclusive inestable y que puede estar aquí y allá, de esto va a ser Dios una cosa tan hermosa y preciosa que somos nosotros. Bueno, si uno no lo dice, hay que decirlo. ¿Por qué no decir que somos preciosos? Así que vamos a decirlo. Entonces, sabemos, o en todo caso, en dónde fue creado el hombre, si sabemos por la escritura. Si en la escritura hay esto, bueno, vamos a verlo. Pero también que en Génesis 2, del versículo 15, dice que el hombre fue puesto en el huerto del Edén, pero no fue creado en el huerto, fue puesto. Y entonces por ahí surge, no, fue creado en Uruguay. Otro, el peruano va a decir, fue creado en Perú, en Machu Picchu. ¿Verdad? El norteamericano va a decir, no, fue en Michigan o no sé dónde será, etcétera. Pero en sí tiene un lugar de creación. O sea, hay un lugar a la cual todo apunta en la Biblia, que es el lugar donde Dios hizo al hombre. Entonces, vamos a ver de qué manera lo podemos encontrar. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y hay las personas que dicen que es imposible, que esto es algo imposible, ¿no? El hombre no fue creado por Dios, ni tampoco es Dios, o no es ni siquiera nada de Dios. Porque ¿cómo puede ser posible? Miren lo que dice el ateo, por ejemplo, dice, ¿cómo puede ser posible que lo que Dios creó salga fallado? Entonces Dios falla. Es una oportunidad, a mí me lo dijeron en la cara. Tu Dios es un chanta. Porque él hace cosas y las quiere arreglar después. Creó a Adán y como no estaba la cosa bien, vio que estaba solo. Hizo a la mujer. O sea que, y todavía lo hizo porque no era idóneo, lo hizo ayuda idónea. O sea, Dios anda completando sus cosas, parece que no es completo. Me lo dijeron a mí. Dios falla. Entonces, ¿para qué vas a hacer a alguien si sabes que te va a fallar? El tema es que así te dicen, porque sencillamente el pensamiento que tienen es un pensamiento anti Dios. Pero tiene sus motivos, tiene su por qué las cosas. Y esto es objetivamente hablando. A ver, recuerden bien, ¿qué cosa es la imagen? Como yo le dije a esa persona, ¿qué es la imagen? Porque estás hablando de imagen, ¿qué es la imagen para ti? Pues la imagen es el resultado de un reflejo, de una proyección, o de aquello que se puede ver. Es lo que representa lo que es una realidad. Entonces, últimamente se está siguiendo una corriente filosófica que dice de que no hay nada real, que tú no eres real. ¿Se acuerdan ustedes de Jim Carrey? En una entrevista, él dijo, no, tú no eres real. Le dijo a la entrevistadora, no, tú no eres real. No, yo no estoy acá. No existe nada. Lo insustancializar las cosas y de no determinarlas es un tremendo pretexto para no asumir que nosotros vamos a dar cuenta, y eso es algo que es esquivo. Ahora, de hecho, que esto da para más y probablemente vamos a estar dejando para el próximo miércoles poder continuar
con la creación del hombre, que es la base de entender esto, para luego ver de que, ¿dónde que falló Adán? Fue dentro de él que falló. No falló afuera, falló adentro, pero no por Dios, sino por lo que puso Dios y que él en su libertad eligió. Y eso es algo interesante porque también vamos a saber que el hombre fue hecho en un lugar físico real, porque Dios es un Dios que se dice ser el alfa y la omega. Lo curioso del alfa y la omega, que algunos lo interpretan más como un dicho nada más, es lo siguiente, queridos y queridas, que el alfa y la omega significa principio y fin, pero también significa en el contexto espiritual que donde tú comienzas, terminas. Entonces, ¿dónde termina la historia del hombre? ¿Dónde va a terminar todo este sistema? En Israel. ¿Por qué? Porque allí comenzó todo. ¿Dónde está centrada la mirada del deseo de Dios en la tierra? En el lugar que él eligió, llamado Sión. ¿Por qué? Porque allí comenzó todo. En Sión fue creado, en el monte de Sión fue creado el hombre, Adán. Y esto es algo que el próximo miércoles lo voy a estar argumentando con bases para que se pueda de esa manera tener en cuenta y se pueda también revisar y también por ahí corroborar con sus propias investigaciones. Pero vamos a dejar aquí con esta expectativa, porque sencillamente es muy extenso, pero es necesario, porque ¿cómo vas a entender de qué manera cayó Adán? ¿Qué te pasó, Adán? Ojo, cuando yo digo al que no tiene ombligo, es una forma de decir, Adán tenía ombligo, Dios le puso el huequito allí también. No fue raro, Adán no fue raro. No, no creas que en el cielo va, a ver, ábrete para ver si, a ver si eres Adán. Ábrete la túnica. No, no vamos a estar en eso. Dios es perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a estar bien el próximo miércoles sustentando lo que decimos y también ya la transgresión, o sea, cómo pasó adentro, que esa es la base de la salvación. La base de entender la doctrina de la salvación es lo que le pasó al hombre adentro. Sí, y es interesante porque lo que el hombre tiene adentro es lo que Dios graficó por fuera. O sea, todo el huerto y todas las cosas que están por fuera es lo que tiene el hombre adentro. Eso lo vamos a entender más el próximo miércoles en este mismo canal a la misma hora. Entonces vamos a dejar por aquí y bueno, que tengan un lindo descanso y podamos volver nuevamente a lo dicho y también estar contemplando su Biblia para que capaz dije la cita mal y ustedes el próximo miércoles me lo comentan y digan, no fue así. O si también pueden hacer preguntas, lo pueden hacer. Pero es interesante porque estamos entendiendo que estas cosas se vuelven a repetir hoy en día. Me lo han dicho a mí, me dicen, ¿por qué estás hablando de esto? Háblate de otros temas. Porque si tú o yo entendemos este tema, vamos a entender de qué manera es que estamos nosotros estamos cayendo constantemente en aquello que por desconocimiento e ignorancia somos llevados cautivos, dice la Biblia. Pero si tú sabes de qué manera el enemigo te tapa la información y qué es lo que tú eres o lo que soy yo, entonces
de esa manera vamos a poder tener buena base para resistir la tentación, pero también para poder conocer lo que Dios hace y lo que Dios tiene preparado. Bueno, un abrazo grande, que Dios les bendiga. Voy a dejarlo por aquí, entonces. Bendiciones.